Antonio Cabrera Lavers es el jefe de operaciones científicas del GTC desde el 2014, cargo que ocupó después de haber trabajado más de 10 años como astrónomo soporte del telescopio y responsable a su vez del instrumento de primera luz OSIRI. Es doctor en astrofísica, realizó sus estudios también en la Universidad de La Laguna y completó su doctorado en el Instituto de Astrofísica de Canarias en el 2005, con un estudio referente al contenido estelar de la Vía Láctea a partir de la distribución estelar. Además, su principal interés científico ha estado concentrado en el análisis de la estructura de la Vía Láctea, con el fin de poder determinar diferentes componentes que la constituyen, bulbo, barra, brazos espirales, es decir, la morfología de la Vía Láctea. Y también durante los últimos años colabora con el equipo dedicado al estudio de cuerpos menores del Sistema Solar, del IAC, como responsable de los datos obtenidos con los distintos instrumentos del GTC. Su producción científica supera las 100 publicaciones en revistas científicas con árbitro, así como otras muchísimas contribuciones a congresos. Antonio, muchísimas gracias por tu presencia aquí y eres, vamos, muy bienvenido. Todos tuyos. Ya tienes el modo presentación. Perfecto. Sí. Como ha dicho, gracias Tony. Ricardo y yo vamos a hablaros de los resultados científicos de Gran Tecán. No pretendemos hacer un listado de datos y agobiaros con números, pero lo que se pretende con esta charla es daros una idea de cuál es realmente, digamos, el objetivo final de tener una herramienta tan importante como es el Gran Tecán. Responde a la pregunta ¿para qué? ¿Para qué el telescopio? Romano ha hecho una muy buena introducción del objetivo de tener telescopios grandes para poder alcanzar lo inalcanzable por otros telescopios, y nosotros vamos a mostraros cuál es el resultado de aplicar eso con todo el abanico de instrumentos que tenemos disponibles y de los que han hablado Sergio Nieves para nuestros usuarios, mayoritariamente además españoles. En mi charla voy a concentrarme en solo los estudios en los que abarcan objetos contenidos en nuestra Vía Láctea. Probablemente la mejor imagen que puede obtener GTC con la Vía Láctea es desde fuera del GTC. Esto significa que observar la Vía Láctea es bastante complicado. De hecho, mi tesis, como ha dicho Tony, se basó en el estudio de la composición de la Vía Láctea, y aunque es una pena para mí, GTC no es un telescopio ideal para completar algún estudio en cuanto a la composición de estrellas. ¿Por qué? Porque como Romano presentó en vuestra charla, nuestro campo de visión del cielo es muy pequeño. GTC solo puede observar una parte muy pequeña del cielo, y para estudiar la Vía Láctea necesitaríamos cubrir muchas áreas del cielo. Es mejor hacer surveys completos con otro tipo de telescopio. Sin embargo, como un pequeño capricho personal, sí que hemos hecho algunas observaciones directas del centro y de algunas zonas de la Vía Láctea. Aquí os pongo un ejemplo del centro de la Vía Láctea observado con nuestra cámara infrarroja CIRSE, que presentó Sergio en su charla, con una resolución espacial, o sea, un tamaño de cada estrella de 0,25 segundos de arco, lo que habla muy bien de la calidad del observatorio, porque desde Canarias el centro galáctico está muy bajo en el horizonte, con lo cual la calidad de imagen es intrínsecamente un poco peor, y una imagen de nuestra barra, del final de nuestra barra galáctica, observada con EMIR en el infrarrojo. ¿Por qué en el infrarrojo? Porque si apuntáramos con el óptico no veríamos absolutamente nada. Apenas veríamos estrellas por toda la acumulación de polvo que hay en esa zona. Esto aplicando lo que Nieves y Sergio os han enseñado en su charla acerca de la diferencia entre observar entre el óptico y el infrarrojo en cuanto a la profundidad, la profundidad alcanzable en el universo. Pero sí que hemos obtenido algún resultado en la Vía Láctea. Empezamos ya, digamos, el listado de resultados de impacto de GTC a través de observaciones con la cámara infrarroja CanariCam, que Sergio también nos ha comentado en su charla, en el infrarrojo medio, que era el único polarímetro infrarrojo disponible en Tierra,
y con él se ha podido observar la distribución del campo magnético alrededor del centro galáctico. En el centro de la galaxia hay un agujero negro supermasivo. A la derecha podéis ver las órbitas de las estrellas que giran alrededor de este agujero negro en un baile frenético. De hecho, en periodos de 10, 12 años se puede ver cómo han variado la posición bastantes segundos de arco en la imagen, con lo cual es algo impresionante. Pero nosotros no hemos hecho imagen, sino polarimetría. ¿Qué es lo que nos determina? ¿Qué nos permite saber la polarimetría? La distribución de los campos magnéticos, cómo están en la imagen de la izquierda relacionados con la distribución de estrellas en el centro galáctico. Esto es un resultado obtenido con CanaryCam, muy interesante, y digamos que es nuestra pequeña aportación al conocimiento del interior de nuestra galaxia. Pero como el orden de la charla he querido realizarlo de dentro para afuera, vamos a empezar primero por la parte más cercana, es decir, nuestros vecinos, nuestros planetas. Observando planetas con GTC, una vez más, nos encontramos con la dificultad del campo de visión que tenemos. Por ejemplo, fijaros la Luna, cómo cubre apenas, con Osiris se puede cubrir apenas una séptima parte de todo el campo, de todo lo que necesitaríamos para observar la Luna. Otros planetas como Venus son demasiado brillantes, incluso al mínimo tiempo de exposición que tenemos con GTC, con lo cual es muy complicado estudiarlos desde el telescopio. Sin embargo, los otros planetas sí que se han podido observar y sí que hemos hecho algunos trabajos interesantes. Aquí os listo algunos. Por ejemplo, con Hypercam, con esta cámara de altísima resolución temporal que permite observar muchas imágenes por segundo, que os ha descrito Nieves en su charla, hemos observado Neptuno y las nubes de la atmósfera de Neptuno, cómo varían con el tiempo. Aquí podéis ver una imagen del resultado de este estudio y cómo la distribución de nubes y las tormentas, estos son tormentas a varios miles de kilómetros por hora, es decir, no son poca cosa, cómo la actividad de tormentas en Neptuno en ese año era bastante intensa y comparable con el pico obtenido apenas 5 años antes. También hemos observado Urano con CanaryCam en el infrarrojo medio, que es bastante complicado porque hemos ido a la banda de 20 micras, que es una de las bandas más complicadas de observar desde Tierra porque el vapor de agua lo dificulta enormemente. Sin embargo, los buenos valores que tenemos en el observatorio permiten que podamos observar en este rango objetos tan interesantes. Fijaros cómo se vislumbran los anillos, probablemente la primera imagen de los anillos en banda Q que se tengan de este planeta. Y a la izquierda podéis ver una medida temporal de rayos de tormenta en Júpiter, observados hace 6 años con Osiris en un modo de fotometría rápido, cubriendo todo el diámetro mayor del planeta. Es decir, estábamos intentando detectar picos relacionados con emisión derivada de tormentas en la atmósfera de Júpiter. Estos son resultados, digamos, como fijáis, no queremos ver características morfológicas del planeta, son obvias, sino queremos ir un poquito más. De cuerpos menores del sistema solar hemos hecho también ocultaciones. Una ocultación es cuando pasa este cuerpo menor por delante de una estrella de fondo y mientras la tapa podemos derivar propiedades del objeto. En este caso se trata de Quaoar, uno de los plutinos, uno de los objetos transneptunianos, pasando por delante de una estrella en un tránsito, una ocultación de apenas 45 segundos. Sin embargo, gracias a las resoluciones temporal del Hypercam, hemos podido mapear, fijaros la cantidad de puntos que corresponden a medidas en esos 45 segundos. Y a la izquierda os he comparado un resultado de ese mismo año de esta ocultación con otro telescopio para que comparéis lo que significa tener un telescopio grande que permite captar muchos fotones y además permite, por tanto, obtener muchísimas imágenes por segundo con suficiente resolución temporal. De hecho, los efectos de difracción derivados del proceso de ocultación se pueden ver, ese pequeño bultito que veis antes de que empiece el tránsito, el eclipse, son efectos de difracción, sí los podemos ver con GTC y con Hypercam en este caso. Además de los cuerpos menores de los planetas, también hemos observado nuestros pequeños cuerpos menores, es decir, asteroides, cometas, etc. Aquí os pongo una imagen del cinturón principal. Hay más de 1 millón de asteroides que sepamos, solo en ese cinturón principal de objetos cercanos a la Tierra. Y con GTC
hemos estado observándolo principalmente con Osiris, pero también con todos los demás instrumentos. Un grupo particular de ellos los llamamos cometas del cinturón principal, que son asteroides que no se sabe por qué, en un momento dado empiezan a presentar una actividad cometaria, sin una cola. Son piedras, pero de repente empiezan a asimilarse a los cometas. Hay tres posibles causas. Arriba del todo tenéis una obvia, que es que se ha roto. Es el asteroide P2013 R3 se fragmentó en tres trozos por una colisión o porque directamente por su propia rotación se fragmenta. Mientras que en el caso de abajo lo que tenemos es que al acercarse al Sol hay hielo oculto dentro en capas más internas del asteroide que salen, se disuelven por el movimiento y al acercarse al Sol se derrite. Y ese hielo sale disparado, es una actividad mucho más intensa. Hemos observado también otro tipo de cometas, de este tipo de objetos, por ejemplo, cuerpos dobles, como el que está en la parte superior izquierda, que es un asteroide doble, que probablemente, y con el mismo origen, es decir, es el mismo asteroide que se ha fragmentado y ahora esos trozos viajan con la misma dirección. Y en la parte inferior derecha podéis ver exactamente cómo se puede monitorizar este proceso de fractura con observaciones durante distintos meses y cómo el asteroide se fue partiendo en tres trozos hasta su parte final. Este campo de los cometas del cinturón principal es muy interesante y de hecho GTC ha realizado el descubrimiento de prácticamente el 85% de estos objetos conocidos actualmente. También hemos observado otro tipo de objetos más cercanos, es decir, visitantes que han pasado cerca de la Tierra. Aquí pongo un caso que particularmente me trae buenos recuerdos porque participé en la observación en el telescopio, que era el asteroide 2012 DA14, que el 15 de febrero del 2013 pasó entre la Luna y la Tierra, así, pasó relativamente cercano. Y ese mismo día, os sonará que en Rusia caía un asteroide muy llamativo en Chelyabinsk. Obviamente la respuesta que a uno se hace directamente es que son el mismo objeto, es decir, o cuerpo o un fragmento que ha caído antes de que por la noche pasara el otro. Y sin embargo, con datos de GTC fuimos el primer telescopio en el mundo en demostrar que no tenían nada que ver. Es decir, la composición del asteroide que pasó cerca de la Tierra era una olivina, mientras que el que cayó en Rusia era completamente metálico, con lo cual eso fue un resultado de impacto y llamó muchísimo la atención, porque es una casualidad cósmica o probablemente lo que se produjo fue una perturbación de la órbita de uno de los dos por parte del otro. Y la suerte, digamos, en este caso fue que el objeto más masivo pasó sin llegar a caer en la Tierra. Y para evitar este tipo de problemas, también GTC está participando en la monitorización de los asteroides, de los que se conoce como asteroides potencialmente peligrosos. Hay una colaboración con la ESA en la que observamos distintos asteroides que por su tamaño y por su órbita pueden llegar a colisionar. El ejemplo que os pongo en este caso, 2019 DS1, un asteroide que está predicho que en 2082 pasará a solo 160.000 kilómetros de la Tierra, en 2080, y por tanto hay que monitorizarlo para mejorar las medidas de la órbita y probablemente caracterizar mejor las posibilidades de impacto de aquí al futuro. Esos son trabajos que son objetos de 20-40 metros, por lo tanto un impacto de este asteroide podría provocar un evento como el de Tunguska a principios del siglo XIX y por tanto hay que tener mucho cuidado. Participamos y es una colaboración que además es útil como vigilancia galáctica. Otro tipo de objetos también móviles, objetos del sistema solar, son los que se llaman objetos transneptunianos, son objetos que están más allá de la órbita de Neptuno, que se han puesto de moda porque su movimiento y su composición es muy similar. Existe prácticamente 14 objetos conocidos y se han detectado que sus órbitas podrían estar perturbadas por un objeto mayor, que se ha denominado planeta 9. Es decir, un planeta de unas 10 masas solares, perdón, de masa terrestre, que los estuviera alterando orbitacionalmente y por tanto pueden ser un indicador de la existencia de este planeta. ¿Qué pasa? Que están muy lejos, están a 150 unidades astronómicas.
muchísimo más lejos de Plutón. Es decir, para poder detectarlos, obviamente necesitamos recurrir a los telescopios más potentes de la Tierra, y por supuesto GTC, cuando se le llama, acude a su trabajo y ha estado monitorizando algunos de ellos. Y por último, ya incluso fuera del sistema, de nuestro sistema solar, también hemos observado visitantes de fuera de él, que es el caso del cometa Borisov. Es el segundo objeto interestelar conocido, el primero Oumuamua, fue hace un par de años, pero este cometa se caracterizó hace año y medio, y las primeras observaciones desde Tierra, o las primeras caracterizaciones de su espectro, se hicieron con GTC. Es un objeto que entró en nuestro sistema solar hace 50.000 años y tiene 500 veces la velocidad de escape, con lo cual es obviamente un objeto que no se ha formado en nuestro sistema solar y que en breve lo abandonará. Pero sin embargo, si veis arriba, cuando vemos su espectro, la distribución de su luz, no se separa en nada de lo que es un cometa cualquiera del sistema solar. Con lo cual la formación de los cometas y de los asteroides dentro de nuestro sistema solar no son nada especial dentro del cosmos. Y por último, aunque no es científico, no es estrictamente un instrumento de telescopio, GTC lleva ya años participando en la red de meteoros y bólidos española. Nuestras cámaras de todo el cielo suministran datos a estas redes para cuando se produce la detección de algún bólido sobre nuestro territorio. Y los resultados, la verdad, que son muy interesantes. Dejando nuestros planetas y nuestro sistema solar, vamos a movernos un poco hacia otros sistemas solares, es decir, planetas fuera de planetas extrasolares como los conocemos. Este campo que está en boga, porque digamos que es el santo grial de la astronomía, de la búsqueda de planetas similares a la Tierra y donde pueda haber vida, se basa principalmente en dos tipos de estudios. GTC no puede realizar uno de ellos hasta que se cuente con una alta resolución, como es por ejemplo el espectrógrafo, el GTC-HRS, porque los métodos de velocidad radial para detectar planetas necesitan, como os digo, una resolución que no contamos. Sin embargo, el otro método, más complicado porque requiere que haya un alineamiento cósmico, que es el de los tránsitos, que es el que os estoy poniendo, es decir, el planeta pasa por delante de la estrella y nosotros vemos el eclipse, sí que se está empleando en GTC desde el principio para obtener resultados realmente interesantes. Porque además no solo somos capaces de ver cómo este planeta tapa la luz de la estrella, sino que intentamos ver, somos capaces de detectar qué componentes hay en la atmósfera de este planeta, viendo cómo este tránsito cambia con la longitud de onda. Cuando una atmósfera está compuesta por un elemento químico, es más opaca que en otras longitudes de onda. Y por tanto, esa traza somos capaces de verla en la distribución de los tránsitos. Es decir, estamos tratando de observar al trasluz de la atmósfera del planeta. Para eso necesita, obviamente, mucha capacidad colectora y un instrumento como OSIRIS, que es el instrumento espectrógrafo óptico, que te permita tener la suficiente estabilidad para que los resultados tengan la precisión suficiente. De hecho, somos capaces de detectar variaciones de 250 y menos partes por millón, lo cual hace que nuestros resultados sean comparables, por ejemplo, lo que se obtiene desde el espacio con el Hubble, que aunque es un telescopio más pequeño, es un telescopio que está en el espacio. Y no olvidamos que, como dijo Romano en su presentación, la atmósfera es el principal enemigo de las astronomía de Tierra. Aquí os pongo varios ejemplos. ¿Qué se puede detectar? Pues de todo, pero principalmente elementos alcalinos, sodio, potasio, litio. Aquí os pongo un ejemplo con WASP 127, donde hay una fuerte detección de litio que probablemente está relacionada con la formación de la estrella madre, digamos, a la que orbita. Probablemente su etapa de formación estaba enriquecida en litio, y cuando se formó el planeta, pues se almacenó también. Hay otros planetas, como por ejemplo el de abajo a la izquierda, que tiene una distribución más relativa a nieblas. Lo que vemos solamente es la dispersión estándar, la dispersión Rayleigh de la luz, pero todos esos resultados son interesantes, porque también en el infrarrojo podemos llegar a detectar otros tipos de moléculas, con el NUID, o incluso la presencia de agua. Pero no solo hemos usado OSIRIS. Como hemos dicho, tenemos un instrumento, Hypercam, que es especialista en observar variaciones rápidas de la luz, y aquí tenéis cómo se ve un tránsito de este tipo de planeta
con HyperCam. Sirve para lo mismo, lo que no podemos tener un muestreo de puntos para medir la atmósfera del planeta con tanta precisión como SIRI, pero los 5 puntos fotométricos que nos da HyperCam también nos permiten, por ejemplo, en este caso, detectar planetas con la presencia de hielo o nieblas densas en la atmósfera. Les pongo un ejemplo de resultado. Pero hay más cosas. Por ejemplo, podemos ver si un planeta está siendo engullido por su estrella madre, como hemos hecho. Es decir, en este caso, fijaros cómo el tránsito no es nada simétrico. El planeta entra, tapa la luz, pero al salir no tapa la luz de una manera uniforme, y es porque la cola de materiales de escombros va tapando también un poco la luz del planeta. Si observamos esto a distintas longitudes de onda, podemos sacar incluso la composición de este polvo. Estos son resultados obtenidos por... O también, cuando observamos, hay una enana blanca, que es una estrella, el remanente que queda después de que una estrella ha consumido todo su combustible y permanece medianamente estable. Tenemos como en la fase, digamos, en la fase de evolución, una estrella de más de hasta 8 o 10 masas solares pierde sus envolturas externas, las lanza al espacio formando una nebulosa planetaria, y la forma interior queda formando una nebulosa planetaria, o una enana blanca si es una estrella de más de 10 masas solares. En este caso, todos los planetas que están alrededor de esta estrella, por ese proceso, deberían destruirse. Y lo hemos visto. En GTC hemos detectado precisamente fragmentos alrededor de una enana blanca y cómo estos giran de forma, veis que es nada simétrica alrededor del objeto central. Esto es lo que nos dice la teoría. Pero sin embargo, para que veáis las sorpresas que da la propia ciencia, con datos de GTC también hemos encontrado el primer planeta girando alrededor de una enana blanca. Parece contradictorio, pero no. Es decir, en astronomía, como en cualquier ciencia, siempre hay que encontrar el caso que te eche para atrás la teoría. En este caso, lo que creemos es que este planeta fue capturado desde órbitas mucho más alejadas de la propia enana blanca, y por tanto están dentro del campo de resto. Como ves, es una imagen artística, pero observaciones con GTC y desde el espacio confirman que el objeto es una enana blanca, y por tanto es el primero de su especie o de esta clase que ha sido detectado nunca, y es un resultado obtenido con datos de GTC, en este caso con datos de OSIRIS. Aprovechando, como os digo, la variabilidad o la capacidad que tiene GTC de detectar esta variabilidad, hemos obtenido también la primera caracterización de una subenana. Las subenanas son estrellas compuestas mayoritariamente de hidrógeno, son estrellas viejas. En este caso es difícil poder determinar a la vez su masa y su radio. Sin embargo, usando observaciones de HyperCam en un sistema binario, aquí veis cómo primero se tapa la estrella principal y luego hay un pequeño bajón relacionado con la otra estrella, y en un zoom que hay en el centro de la figura podéis ver efectivamente este otro tránsito del objeto secundario. Pues gracias a esta detección es la primera vez que a la vez se ha medido el tamaño y el radio, el tamaño y la masa de una subenana. Fue realizado con HyperCam y una vez más, al ser la primera vez, fue un resultado de mucho impacto. Más ejemplos de este tipo de estudios, pues por ejemplo también con HyperCam se ha obtenido las primeras pulsaciones en una enana blanca. En un sistema binario, una de las estrellas, que es una enana blanca, orbita alrededor del otro objeto y va produciendo esos eclipses que, como veis, son de distinto tamaño. Pero una vez eliminado el eclipse, se observa que la enana blanca presenta, abajo a la izquierda, esas ondulaciones. Esas son fluctuaciones de brillo intrínsecos de la enana blanca. Es la primera vez que se detecta una enana blanca pulsante. Como os digo, una vez más, se necesita mucha precisión, y esa precisión te la da en la capacidad de poder colectar muchos fotones de objetos relativamente débiles. Es la potencia de tener el GTC. En cuanto a estrellas de nuestra galaxia, ya abandonando casi nuestra galaxia, hemos realizado también estudios de la primera generación de estrellas.
estrellas cuando se forman son principalmente, están compuestas principalmente de hidrógeno, y los elementos metálicos, lo que nosotros llamamos la metricidad de la estrella, se va aumentando a medida que por distintas generaciones de reacciones nucleares de la propia estrella se va aumentando esta concentración de metal. Sin embargo, las estrellas del halo de nuestra galaxia son estrellas viejas, son estrellas que no han sufrido procesos de enriquecimiento metálico, y con GTC hemos sido capaces de detectar dos de las estrellas más jóvenes de nuestra Vía Láctea. Perdón, dos de las estrellas más viejas, perdón, de nuestra Vía Láctea. Es decir, son dos de las estrellas formadas inicialmente. Una de ellas, abajo a la derecha de cada una de las gráficas, tengo el parámetro que nosotros usamos para para determinar la metalicidad, es decir, la proporción de metales respecto al hidrógeno que tiene la estrella. Y fijaros que en un periodo de 3 meses descubrimos primero J0815, menos 5.8, y a los 3 meses después descubrimos una aún más pobre en metales, menos 6.6, que significa que además no presentaba trazas de un elemento tan importante como el carbono, lo cual supone que esa estrella, en función de los modelos actuales de formación estelar, no debería existir. Esos son realmente las preguntas y los resultados que más nos gustan a los astrónomos, cuando te encuentras algo que los modelos no predicen, porque significa que hay que estrujarse un poco la cabeza para encontrar la solución al problema, porque lo que no mienten son los datos, las observaciones no mienten, lo que se puede modificar son siempre los modelos, no las observaciones ajustarse a los modelos, como muchas veces alguno piensa que se debe hacer. En las últimas fases evolutivas, otro campo en el que quiero comentaros, como os he dicho, la forma de morir las estrellas puede ser de dos tipos. Las estrellas menos masivas mueren de una forma dulce como nebulosas planetarias, se expanden, esas capas atmosféricas se alejan y se queda una enana blanca en el interior, que además ioniza el medio y produce esos elementos, esos colores tan característicos, porque son los materiales ionizados por la estrella central. O si es más masiva, si es más de 10 masas solares, empieza a quemar cada vez elementos más pesados, hasta que llega un momento en que no puede procesar más allá del hierro y se produce el colapso del núcleo y la posible explosión como supernova, quedando el remanente como una estrella de neutrones, agujero negro, etc. Pues en este caso, en cuanto a nebulosas planetarias, se han hecho bastantes estudios también con el GTC. Pongo un ejemplo de que los elementos pesados, como he dicho, por encima del hierro no se pueden procesar. Sin embargo, sí se pueden detectar. ¿Por qué? Porque las nebulosas planetarias pueden haber recibido esos materiales del exterior. Bien porque han venido expulsados por supernova, o bien porque las propias estrellas masivas las han producido. Entonces, detectar ese tipo de objetos en nebulosas planetarias era un reto, y fue la primera vez que se pudieron detectar algunos de estos, en este caso en concreto teluro y bromo. Se realizó con observaciones en el infrarrojo, con EMIR, porque es donde estas líneas son visibles o son más intensas, y demostró que estas nebulosas, que son de nuestra galaxia, han debido retroalimentar por otras estrellas, no por el proceso estándar que se llama proceso rápido, en el cual son las supernovas las que alimentan este tipo de estrellas. No, estas dos, en un caso concreto, en nuestra galaxia, creemos o demostramos que son otro tipo de procesos los que alimentan a la supernova, a las nebulosas. Otro ejemplo de nebulosa planetaria observado con GTC es esta nebulosa planetaria doble, porque hay dos estrellas en el interior, que tiene una estructura simétrica. Por tanto, el estudio de por qué de esta estructura es muy interesante, y se encontró que se trataban de dos objetos de una masa muy similar, que están orbitando a una velocidad de vértigo una alrededor de la otra y prácticamente en contacto, y que probablemente, siguiendo esta evolución, en unos 700 millones de años llegarán a colapsar formando una supernova de tipo 1A, un tipo de supernova muy interesante para los astrónomos, porque nos sirve de regla de medir para estudiar el universo. Y es una de las fuentes de origen de este tipo de supernova,
que se plantea y que por tanto un descubrimiento de este tipo es una confirmación de que efectivamente puede ser un mecanismo para formar este tipo de supernova. Pero no solo las nebulosas estudiamos su origen y su formación, sino con GTC estudiamos también su morfología. Aquí os pongo un ejemplo de observaciones con Megara. Megara es este espectrógrafo de campo integral que os ha mostrado Nieves, que permite observar espectros en 2D, es decir, hacer una distribución 2D de cómo se mueve, de cómo se distribuye la luz de ese objeto en sus espectros. En este caso, ¿qué era lo interesante? Pues que la morfología extraña de una nebulosa, como en este caso la del Esquimal, suele estar relacionada, o suele pensarse que está relacionada con los vientos que la estrella de su interior mueve o produce, y que por tanto afecta a la forma que tiene la propia nebulosa. Sin embargo, en este caso, en rojo y en azul, sobreimpresionados, podéis ver el jet, un jet de gas a unos 200 kilómetros por segundo, que sale del centro de la nebulosa, y que es probablemente el mecanismo que en este caso está alterando la morfología de la nebulosa. Para que veáis más o menos la imagen a la derecha, superior derecha, es cómo se ve ese objeto a base de un mosaico con Megara. Hemos tenido que hacer en este caso 35 apuntados para poder cubrir toda la nebulosa porque es muy grande, pero el jet somos capaces de detectarlo porque la capacidad colectora GTC permite discernir entre las zonas brillantes de la nebulosa con la emisión tenue del jet, que es mucho más débil que, digamos, o como podéis ver en la imagen, que lo que supone la nebulosa en sí. Y por último, voy a concentrarme en los agujeros negros, que son otro de los campos en los que uno piensa, o que viene a la cabeza, que GTC ha podido desarrollar su ciencia en los últimos años. Como sabéis, el agujero negro es la fase final evolutiva, una estrella masiva, en donde el colapso gravitatorio produce que no pueda escapar nada de él, aunque sí, por lo general, acreta material de las estrellas circundantes y forma lo que llamamos el disco de acreción, que emiten rayos X porque es muy caliente, millones de grados Kelvin tiene el disco de acreción alrededor de un agujero negro, incluso puede emitir jets. Estos cuerpos que están en nuestra galaxia, muchísimos, pueden mostrar fases de activación y desactivación periódicas. De hecho, con GTC hemos estudiado probablemente el agujero negro más conocido de todos, que es V404 Cygni, que está ubicado cerca, bueno, no está muy lejos del sistema solar, y que presenta una periodicidad presenta episodios de activación y desactivación con cierta frecuencia. De hecho, en los últimos 25 años ha sufrido 2 episodios muy violentos. El segundo sucedió en el 2015 y son los resultados que se obtuvieron en este trabajo que os presento, en el cual lo que se detectó fue que en los alrededores de este disco de acreción, un disco de acreción que mide 10 millones de kilómetros, para que os hagáis una idea, había un viento muy fuerte de cerca de 3.000 kilómetros por segundo que estaba alterando la evolución del propio agujero negro. Gira a 3.000 kilómetros por segundo, con lo cual evita caer al agujero negro, pero de ese modo también está alterando la evolución del agujero negro. ¿Qué es lo importante de este resultado para Gran Tecán? Que para observar este tipo de objetos se necesita una monitorización continua. Estamos hablando de observar durante meses el mismo objeto. GTC observa en modo cola y eso permite muchísima flexibilidad a la hora de distribuir las observaciones. Mañana, si atendéis a la demostración de la operación científica, veréis a lo que me refiero con esto del modo cola, pero sobre todo a cómo las observaciones de cada noche no están solamente dirigidas por las prioridades científicas. No hay exactamente un programa a observar cada noche en particular. Y para este tipo de objetos es ideal, porque únicamente cuando se pueda se observa. Cuando no se puede, no se observa. Y al final es fácil encajar en la observación una serie continua de datos. Otro ejemplo es la observación con CIRCE, en este caso, del campo magnético de este agujero negro, que resultó ser mucho más débil de lo esperado. Una de las teorías que explican estos chorros que salen del agujero negro
es que están impulsados por el campo magnético. Sin embargo, resultó que las medidas obtenidas con CIRCE en el infrarrojo, con unas medidas súper rápidas en el infrarrojo cercano, demostraron que el campo magnético de 404 Cygni es 400 veces más pequeño de lo esperado. Por lo tanto, una vez más, hay que comerse la cabeza para tratar de explicar entonces el origen de estos chorros y su falta de relación con el campo magnético. Y por último, una vez más, otro ejemplo de lo que pasa cuando los modelos no predicen lo observado. Observaciones de un agujero negro estelar, con GTC. Los agujeros negros estelares son aquellos, digamos, formados por el colapso de una única estrella. No tienen nada que ver con los agujeros negros que están en el centro de la galaxia, que son agujeros negros de varios miles de masas solares y millones de masas solares de tamaño. No estamos hablando de agujeros de tipo estelar, para los cuales, de hecho, no se espera que haya ninguno más grande que 15 veces la masa del Sol. Y sin embargo, observando cómo una estrella era engullida por este agujero negro, es decir, no vemos el agujero negro, no lo podemos ver, pero podemos ver los efectos que hace este agujero negro sobre los objetos. En este caso lo que se mira es cómo lentamente hay una estrella que está orbitando el agujero negro y cada vez va cayendo sobre él, que es lo que se ve en la gráfica de la derecha. Pues resultó que este agujero negro tiene 70 masas solares y es, por tanto, 4 veces prácticamente más grande del máximo previsto por los modelos. Por tanto, una vez más, los modelos no cumplen lo observado y por tanto hay que replantearse si los modelos están bien para justificar este tipo de objetos. Y aquí llegamos al borde de nuestra galaxia.